Buen día, hermanos. Estamos aquí por gracia de Dios para continuar sirviendo la verdad. Vamos a pedir a Dios que nos envíe su Espíritu para que podamos ser iluminados en la reflexión. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será recreado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para que podamos apreciar siempre el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos a reflexionar sobre la estrecha relación que hay en el plan de la salvación que Dios ha preparado para todo el mundo, para toda la humanidad, y el orden sacerdotal, el sacerdocio. Los grupos de los hermanos que se han separado de la iglesia, la única iglesia instituida por Cristo, pretenden alcanzar la salvación por caminos diferentes al establecido por Dios en su plan. Todo esto derivado del relativismo propiciado por la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, que fue promovido por el padre del protestantismo, Martín Lutero. Dentro de esta gran variedad de grupos, que son miles, el factor común entre ellos es que les falta el sacerdocio necesario para poder celebrar el culto a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, Dios sí quiere que le rindamos culto y para eso desde el Antiguo Testamento instituyó el sacerdocio. Los líderes de estos grupos argumentan que el sacerdocio fue eliminado por nuestro Señor Jesucristo para justificar la proliferación de sus líderes, que se dicen pastores. El sacerdote representa al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Antiguo y Nuevo Testamento, igual. El sacerdote es el elegido por Dios para presentarle dones y sacrificios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué importancia tiene el ministerio sacerdotal en el plan de la salvación? Vemos cómo desde el Génesis capítulo 14, el sacerdote Melquisedec hace ofrendas a Dios de pan y vino y bendice a Abraham. Ya en el pueblo de Israel, el sacerdocio inició con Aarón, sus hijos y la tribu de Leví, y se continuó por descendencia. Este sacerdocio es el que está en la primera alianza. Vemos en Éxodo 28, cuando Dios le pide a Moisés que traiga a Aarón y a sus hijos, que los separe de los demás hijos de Israel para que sean sus sacerdotes. ¿Quién elige? Dios. También Dios eligió a la tribu de Leví para que dieran servicio en la tienda de las citas. Fue elección de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el sacerdocio no era por decisión personal como ya lo vimos ahí, fue decisión de Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, nos dice también ahí San Pablo, todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Entonces ya estamos viendo que el sacerdocio es importante para el plan de la salvación. Y aquí nos dice que estos eran hombres, igual que todos, con sus debilidades, dice. Él es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también él tiene sus propias debilidades. Por esta razón, dice, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces, ya nos está diciendo, el sacerdote no es un santo, sino que tiene sus debilidades. Y nos vuelve a decir aquí, nadie se apropia esta dignidad de ser sacerdote, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. La misma situación es en el Nuevo Testamento. Dios es el que llama, es lo que llamamos la vocación. Levítico 21. Esa dignidad la tiene por Dios, no por el hombre. Y dice en Levítico 21, al sacerdote lo tendrás por santo, no que sea, que se le debe tomar como santo. Pues él ofrece el pan de tu Dios, será santo para ti, dice porque yo soy santo. O sea, quien santifica ese ministerio es Dios, no es la persona que santifica. Entonces, por Dios que se le debe considerar santo al sacerdote. En Levítico 5, en todos estos casos, nos habla ahí de
que también el sacerdote va a hacer las ofrendas de expiación para el perdón de los pecados. O sea, también es importante el sacerdote. En Hebreos capítulo 9 nos explica cómo era en la liturgia, en la antigua alianza. ¿Sí? Estaba la tienda del encuentro con dos partes. La primera era el lugar santo, en donde podían entrar todos los sacerdotes, y al fondo, atrás de una cortina, había otro recinto, dice, que se llamaba el lugar santísimo, el santo de los santos, en donde estaba el arca de la alianza. Y dice, pero en el segundo lugar, en la segunda estancia, tan solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por los del pueblo. Y nos explica aquí que todo esto que vivía el pueblo era solamente la preparación para lo que Cristo vendría a darnos. Dice, todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Las ofrendas y sacrificios que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior. O sea, los borregos, las vaquitas que se ofrecían a Dios, no podían llevar a la perfección interior. En el mismo carta a los Hebreos, capítulo 7, nos dice, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Dice, de lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio ya para la nueva alianza? Dice, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec, que es el sacerdocio que Cristo instituye. Y nos dice, y si hay un cambio en el sacerdocio, entonces es un cambio, no es que Cristo haya venido a cancelar el sacerdocio. Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Ya no es que tienen que ser por herencia de los levitas. El sacerdocio en la nueva y eterna alianza ya con Cristo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, nos dice, la religión de la ley, Antiguo Testamento, contenía una sombra de los bienes por venir con Cristo. Dice, pero no la verdadera figura con la que Cristo de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecer cada año. Entonces, nos vuelve a decir, con el sacrificio de los animalitos no se podía llegar a la perfección. Continuamos en el capítulo 10, dice, comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. O sea, Cristo es el que hace la voluntad de Dios. Con esto anula el primer orden de las cosas, o sea, todo como se celebraba en el Antiguo Testamento para establecer el segundo, o sea, el nuevo orden, ya con el nuevo sacerdocio. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, Jesús, hecha una sola vez. Entonces, ese es el plan de Dios, que seamos sacrificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Quién hace las ofrendas? ¿Quién presenta esos sacrificios a Dios? El sacerdote. Continuamos en Hebreos capítulo 10. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. Ese único sacrificio es el que se está recordando, actualizando, haciéndolo al día para cada época y cada generación. En Hebreos capítulo 9 nos dice, Cristo en cambio vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado. ¿Qué es esto? El cielo. Y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una vez y por todas la liberación definitiva. Así pues, entonces, no podemos dudar que entraremos en el santuario, en el cielo, en virtud de la sangre de Jesús. El Cristo nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Entonces, por eso es necesario que comamos la carne de Cristo, la carne que Él mismo nos entrega en la última cena. En la carta a los Hebreos, pero capítulo 7 nos dice, todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec,
o sea, ya de los de la nueva y eterna alianza, recibe su cargo no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso, el poder de Cristo. ¿Sí? Entonces, los sacerdotes reciben el poder del cargo, del sacerdocio, pero por el poder de Cristo. Dicen, con esto se cancela la disposición anterior que resultó insuficiente e ineficaz, Antiguo Testamento, pues la ley no trajo nada definitivo y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Ahora todos podemos entrar al lugar santísimo porque Cristo nos abrió la cortina con su carne. Primera carta a los Corintios capítulo 11 nos dice San Pablo que él, aun cuando no vivió con Cristo, aun cuando no estuvo en el tiempo que Cristo les enseñó a sus apóstoles y estuvieron con él en la última cena, San Pablo escribe en su carta a los Corintios, dice, yo he recibido del Señor lo que a mi mes les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bien. Pues ya estamos viendo. San Pablo dice, yo he recibido del Señor. ¿Cómo lo recibió? A través de los apóstoles. Ellos le transmitieron a él también ese poder y esa dignidad que Cristo les había dado a ellos. Y nos dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Es el mismo sacrificio de Cristo, no es otro, es el mismo, pero que se está celebrando en todos los tiempos, en toda época. La misma carta continúa en capítulo 11, por tanto, nos aclara, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Esto nos confirma claramente que no es como dicen los hermanos separados, que solamente es un simbolismo, que solamente es una representación, ¿no? Porque por eso San Pablo nos dice, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y lo vuelve a decir en el versículo 29, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Entonces, claramente nos está diciendo, verdaderamente es el cuerpo de Cristo, verdaderamente es su sangre. Y ya para concluir, pues a estos sacerdotes que Dios consideró en su plan de la salvación para que llegara a todos los pueblos, a estos sacerdotes, en el Evangelio de San Lucas, dice así, Cristo, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, todos aquellos que se apartan de la única iglesia de Cristo, la única iglesia de Dios, todos ellos no están escuchando, no quieren escuchar a los sacerdotes que son parte de su plan de la salvación. Y para ellos quedan unas palabras muy fuertes en la misma carta a los Hebreos en el capítulo 10. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. Palabras muy fuertes, pero que Dios nos está anticipando, que si no queremos creerle, si no queremos seguir el plan que Él ha establecido, lo único que quedará será el juicio y el fuego. Les invito, hermanos, a que nos sigan mandando sus preguntas, nos manden los temas que quieran ustedes que se reflexionen aquí. Vamos a hacer nuestra oración para pedir a Dios que nos bendiga. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.